Vamos a dividir la charla en 4 partes. Primero, algunas breves generalidades. Luego, cuál es la utilidad diagnóstica de la tomografía computada multicorte. Y vamos a ir viendo algunos casos clínicos para ejemplificarlo. Y finalmente, las conclusiones. La patología aórtica aguda es la más frecuente en la sala de emergencias, sobre todo cardiovascular. Usualmente es fatal sin el tratamiento adecuado. La ruptura aórtica es responsable de 1/3 de las muertes de los pacientes admitidos bajo este diagnóstico y su incidencia es de 2.000 casos al año en Estados Unidos y 3.000 casos al año en Europa. De todas maneras, cabe destacar de que el síndrome coronario agudo es 100 veces más frecuente que el síndrome aórtico agudo ante la presentación de un dolor precordial. El síndrome aórtico agudo se define como las condiciones de emergencia aórtica interrelacionadas con similares características clínicas y desafíos. Pero para hacerlo más estructurado, podemos decir que se debe a un dolor torácico, que puede ser por disección aórtica aguda, hematoma intramural, úlcera penetrante de aorta o aneurisma torácico inestable. Refiriéndonos brevemente a la fisiopatología, podemos decir de que la disección es el resultado de la separación espontánea longitudinal de la íntima y la adventicia aórtica, causado por el flujo sanguíneo que gana acceso y divide las paredes de la aorta separando la media. Esto trae aparejado que se cree una falsa luz, la cual genera alta presión y usualmente puede colapsar a la luz verdadera. En cuanto a la clasificación, hay 2 sistemas, el de Debacke y el de Stanford, siendo el de Stanford más utilizado, sobre todo en la práctica clínica, y esto lo diferencia en 2 tipos, A y B. El tipo A es aquella disección que involucra a la aorta ascendente y su arco, con o sin participación de la aorta descendente. Y la tipo B es la disección que involucra a la aorta descendente empezando distalmente a la subclavia izquierda. También vale destacar que la Stanford A es la más común en el 70% de los casos. Puede progresar a afectar tanto al pericardio como a las arterias coronarias con un desenlace fatal. Su mortalidad está estimada en un 50% en las 48 horas, en las primeras 48 horas, y requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. Mientras que la tipo B, que usualmente afecta a la aorta descendente, solamente corresponde al 30% de los casos y usualmente su tratamiento es médico o percutáneo, salvo que existan complicaciones agudas que requieran su tratamiento quirúrgico inmediato. Con respecto a los factores contribuyentes, son varios. Vamos a mencionar simplemente que existen los clásicos como el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión, por supuesto, y otros como el uso de drogas como la cocaína, el crack o las anfetaminas. Luego de estos factores podemos mencionar 3 tipos: los relacionados a los desórdenes del tejido conectivo, como ser factores como el síndrome de Marfan, la enfermedad en Ehlers-Danlos, el síndrome de Turner, la aorta bicúspide o la coartación,
Luego, el otro grupo de enfermedades vasculares, lo cual incluye, por ejemplo, la arteritis de célula gigante, la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Behçet, la sífilis, la tuberculosis, y luego a los relacionados a las desaceleraciones traumáticas, como son los accidentes automovilísticos o las caídas desde altura, también aquellos relacionados a instrumentación con catéteres o relacionados a cirugía o también a anastomosis de bypass. Ingresando entonces en el diagnóstico, la patología aórtica aguda representa un desafío, ya vimos que su mortalidad es alta y rápida, el tiempo operatorio adecuado deriva de varios estudios de imágenes y es muy frecuente que exista una falta de diagnóstico o demora, lo cual prioriza el tiempo. Es de aquí que nosotros digamos que la modalidad ideal de diagnóstico deba ser precisa, segura, rápida, confirmatoria y a la vez inocua. Entonces, bien, ¿qué modalidad diagnóstica sería la ideal? Tendríamos que elegir entre una ecografía transesofágica, que en ocasiones puedes hacer diagnóstico, pero en otras no, dependiendo de la ventana, dependiendo de la habilidad del operador. Quizás un eco transesofágico, el cual conlleva una invasividad y también depende de un operador experimentado. Podríamos hacer una resonancia magnética, la cual haría un muy buen diagnóstico con el problema de que va a ser un tiempo muy largo de adquisición y un probable paciente inestable, o bien podríamos hacer una tomografía computada multicorte que en este caso va a tener la ventaja de ser un método rápido y que según está estudiado tiene una muy buena sensibilidad y especificidad diagnóstica para el síndrome aórtico. Como mencionábamos anteriormente, debemos definir si debiéramos hacer una ecografía, una resonancia, una angiografía, la cual también conlleva el riesgo de extender esta disección al ingresar el catéter en un lugar que no sea adecuado, o bien, como mencionábamos antes, la TC multicorte. Vamos a centrar esta charla en las utilidades de la TC multicorte. Vamos a centrarnos entonces en la TC multicorte. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método? Como ventajas, primero que su adquisición es muy rápida, podemos obtener múltiples proyecciones y orientaciones, imágenes que son anatómicas o bien en 3 dimensiones, una muy buena certeza diagnóstica y hasta incluso la visualización de las arterias coronarias. Como desventaja, vamos a ver de que tenemos que usar radiación, lo cual puede ser minimizado utilizando protocolos de control de dosis. Sí tenemos que usar contraste iodado y que necesitamos tiempos arteriales y venosos. Entre las ventajas entonces de la tomografía multicorte está que nos permite tomar medidas precisas de los diámetros de la aorta, como así también visualizar las arterias coronarias si el estudio se realiza de manera gatillada. Existen múltiples algoritmos diagnósticos para el síndrome aórtico. Voy a explicar cómo se hace en nuestro centro. Nosotros trabajamos en un centro cardiovascular en el cual ante la sospecha de un síndrome aórtico se descarta de primera medida el síndrome coronario,
realizando una troponina T, un electrocardiograma, también una radiografía de tórax, y si la paciente presenta o el paciente alergia al yodo o está embarazada, se realiza un ecotransesofágico. El siguiente paso es directamente una tomografía computada cardiovascular. Luego debemos evaluar si el paciente presenta signos de shock o no, es decir, si está comprometido hemodinámicamente. Si así lo está, si presenta hipotensión, entonces se realiza la tomografía de tórax y abdomen con contraste. Si se encuentra hipertenso o normotenso, entonces se realiza un control de la frecuencia cardíaca mediante la utilización de beta bloqueantes endovenosos, tratando de lograr una frecuencia cardíaca menor de 65 latidos por minuto, con lo cual se trata de visualizar las arterias coronarias, además de la aorta toracoabdominal. Habíamos dicho entonces que el síndrome aórtico agudo es el dolor torácico debido a disección aórtica aguda, hematoma intramural, úlcera penetrante de aorta o aneurisma torácico inestable. Vamos a desarrollar entonces cada uno de estos puntos. La disección aórtica es la más común. Su inicio se produce como desgarro o úlcera penetrando la media de la aorta. También puede realizarse de novo por ruptura de la vasa vasorum. Se forma una falsa luz o un falso lumen por la presencia del flap íntimo medial y su propagación puede ser tanto anterógrada hacia las coronarias y el pericardio como retrógrada hacia la aorta descendente. La utilidad de la tomografía multicorte es que puede mostrar el sitio de entrada y de reentrada, puede también mostrar el flap con el verdadero y el falso lumen, también nos va a mostrar la extensión y la ruptura, también podemos visualizar la válvula aórtica, sus coronarias, el arco aórtico. Si lo hacemos también en el abdomen, vamos a ver los vasos abdominales y también se puede ver que exista mala perfusión de ellos, otro signo de gravedad. Vamos a poder evaluar la morfología y el diámetro de la aorta y la tortuosidad de las arterias ilíacas. Esto nos puede servir si luego vamos a tener que utilizar una modalidad percutánea en el caso que se trate, por ejemplo, de una disección de tipo B. Existen varios signos radiográficos, tomográficos, para detectar la disección. Entre ellos está descrito el signo del pico del ave, o big sign, en el cual el ángulo agudo formado por el flap nos muestra lo que representaría el pico de un ave y la diferencia entre la luz verdadera y la luz falsa, pudiendo diferenciarse en este caso por la diferencia de contraste. En otros casos podemos visualizar un flap íntimo medial circunferencial debido a la disección completa de la íntima, en el cual la luz verdadera toma la forma de un cilindro o bien una forma filiforme, la cual puede aparentar a una manga de viento. Eso es lo que visualizamos en este corte tomográfico. A tener en cuenta es el de la tela de araña, en el cual podemos visualizar una división, a veces en varias partes, semicircular de la luz, y en la cual nos podemos guiar en el diagnóstico mediante la adquisición en fase temprana y tardía, siendo que la luz verdadera se va a tener mejor en la fase temprana.
tenemos aquí un caso clínico de un paciente de 67 años, hipertenso, sintomático por dolor precordial, al cual se le realiza una TC multicorte, y vamos a visualizar en estos cortes axiales la presencia de la luz verdadera y la luz falsa, como así también el flap, y en este caso la salida de la arteria coronaria derecha, la cual no está comprometida por el flap de disección. Con respecto al mismo paciente, debido a que se hizo un protocolo para arterias coronarias, puede visualizarse también la anatomía coronaria, observándose algunas placas calcificadas que no son estenóticas en la arteria descendente anterior y la presencia, mejor dicho, la ausencia de enfermedad coronaria en la coronaria derecha. Aquí otro caso de un paciente de 72 años hipertenso que contaba con un bloqueo de rama izquierda en el electro y al cual se realiza una TC multicorte y se visualiza una disección de tipo A que compromete a todo el callado aórtico. Vemos en los diferentes cortes cómo también, similar al caso anterior, se respeta a la coronaria derecha. En una visualización en 3D, vemos cómo la disección continúa hacia los vasos abdominales a lo largo de toda la aorta descendente. En este caso vamos a ver una mujer de 44 años, también hipertensa, con un diagnóstico previo de disección tipo B a quien se le había colocado una endoprótesis, y en este caso la tomografía nos sirve para hacer ese control de la endoprótesis y visualizar en este caso la reentrada que se realiza por la falsa luz. Vamos a hablar ahora de las características del hematoma intramural. Este se va a caracterizar por el sangrado de la vasa vasorum en la media aórtica sin el desgarro intimal, corresponde solamente al 5.7% de los casos. También puede tener un inicio espontáneo o por una úlcera penetrante. Puede progresar a una dilatación aneurismática en un 20 o un 45%. Puede tener un desgarro intimal secundario hasta en un 50% de los casos. En un 10% puede regresar y es más común en la aorta descendente, casi en un 2/3 de los casos, con una clínica muy similar a la de la disección aórtica. La utilidad de la tomografía multicorte va a estar en poder determinar la región en media luna hiperdensa que hace el diagnóstico. Esto se puede hacer incluso sin contraste. También la relación circunferencial con el lumen aórtico con una sensibilidad del 96% y también es útil para el seguimiento tomográfico luego de que se hace el diagnóstico. Vamos a ver en este caso, de izquierda a derecha, el diagnóstico de la semiluna en la aorta descendente, sin contraste, marcado con una flecha amarilla. Luego, al aplicar contraste, vemos esa diferencia con una gran atenuación del contraste delimitando esa semiluna. Y la utilidad que tiene al seguimiento, viendo que al mes
esto está casi desapareciendo y a los 6 meses prácticamente se reabsorbió. Este caso se trata de un paciente de 60 años, de sexo masculino, hipertenso, tabaquista, que tiene dolor precordial en evolución y al cual, al realizar la tomografía ya sin contraste, podemos visualizar la presencia del hematoma, que en este caso se encuentra a nivel del callado aórtico y que lo podemos ver en las distintas proyecciones axiales. Con respecto entonces a la úlcera penetrante de aorta, esta es una manifestación de enfermedad avanzada severa de la arteria aorta y generalmente del resto del sistema arterial. Se produce por una ruptura de la íntima con sangrado hacia la media, se produce también una ruptura de la vasa vasorum y puede progresar tanto a un hematoma intramural como a una disección aórtica. También se puede producir un pseudoaneurisma o bien la ruptura del mismo y la presencia de aneurismas saculares. En un 90% se presenta en la aorta descendente asociada a un hematoma intramural. La utilidad de la tomografía multicorte entonces es en poder visualizar la protrusión contrastada en la pared aórtica de bordes redondeados con una saliencia del contorno aórtico externo y también la hemorragia de alta densidad en la pared aórtica. Vamos a ver en este caso una tomografía computada contrastada en un corte oblicuo sagital en el cual se demuestra la úlcera penetrante distal al arco aórtico como una formación redondeada que protruye hacia afuera hacia una imagen de baja atenuación que se corresponde con el hematoma intramural, el cual progresa hacia el resto de la aorta de manera de disección. En este caso, un paciente de 70 años de sexo femenino, hipertensa, con dolor precordial, en el cual visualizamos también en los cortes sagitales esa imagen redondeada que protruye, haciéndose bien característica en las imágenes de baja atenuación del hematoma intramural que la acompaña, correspondiéndose con una úlcera aórtica penetrante y en este caso de tipo A, ya que se encuentra en la aorta ascendente. La reconstrucción en 3D del mismo caso nos muestra esa protrusión redondeada en la aorta ascendente con una muy buena visualización en las imágenes de volume rendering. Continuando entonces, vamos a hablar del aneurisma torácico inestable. Este es básicamente causado por aterosclerosis e inflamación, con una aorta generalmente mayor de 5 centímetros o con un 150% del aumento del diámetro. Se puede deber a trauma. También debemos tener en cuenta que estos pacientes son muy sintomáticos y estar alertas a los signos de aumento de tamaño o de ruptura. La utilidad de la tomografía multicorte va a estar en encontrar su asociación al hematoma intramural con los signos de media luna, los contornos excéntricos,
también en la mala visualización de la pared posterior, lo cual se puede ver al sangrado, y a ver la presencia de hemomediastino o hemopericardio. Es también muy importante para el seguimiento de estos casos. Este paciente de 55 años, también que consulta por hipertensión, dolor precordial y una imagen de mediastino ensanchado en la radiografía de tórax, y en la cual los cortes tomográficos nos muestran una gran dilatación de la aorta descendente asociada a la presencia de falsa luz con una disección de tipo B. Los cortes en 3D nos muestran una visión más acabada, llegando el compromiso hacia los vasos abdominales e incluso hasta las arterias ilíacas. Con respecto entonces al aneurisma torácico inestable de origen traumático, su principal causa son los accidentes de tránsito, en los cuales son el responsable del 20% de la mortalidad. Se deben a la ruptura de la íntima con sangrado a la media por el mecanismo de la desaceleración, y usualmente se produce en los puntos de fijación de la aorta. Debemos prestar atención al hemopericardio y alteraciones de su contorno, como así también al derrame pleural o el hemomediastino. Vemos entonces aquí un caso de un paciente con una tomografía computada en un corte axial, en el cual podemos visualizar en la flecha amarilla la salida de contraste, desdibujando el contorno aórtico en su callado, localizado en uno de los puntos de fijación de la aorta para tener en cuenta ante la presencia de un paciente en un traumatismo. Como ejemplo tenemos este paciente de 54 años con politraumatismo por accidente de tránsito, en el cual se visualiza una imagen la cual pareciera ser una úlcera penetrante debida al mecanismo de desaceleración, también en un punto de fijación de la aorta. Para finalizar, vamos a concluir que lo importante en el síndrome aórtico agudo es elegir el test adecuado para cada paciente, siendo la tomografía computada multicorte un método rápido, seguro y efectivo para su diagnóstico. De ser posible, hay que tratar también de obtener la anatomía coronaria y los resultados deben comunicarse de inmediato.